Bien, hermanos. Pues ahorita vamos a iniciar primeramente con algunas preguntas que ustedes puedan tener acerca de su estudio de Ven, Sígueme de esta semana. Si alguien tiene alguna pregunta de su estudio individual, puede hacer la pregunta en este momento. Bien, ok, hermanos. Vamos entonces a entrar de lleno a la parte de Isaías en el libro de Mormón. Y es complicado. Quiero a reiterar un poquito el hecho de que no va a ser tan sencilla la clase. Me detengo cuantas veces sea necesario y pues yo quisiera pedirles que hagan un poquito de memoria de todo lo que en este año hemos estado viendo, porque vamos a empezar a enlazar algunas cosas, ¿sale? Ok, bueno, el detalle por el cual quise agregar una clase extra a esto de Isaías en el libro de Mormón se debe a el asunto de el primer Isaías, conocido como el proto-Isaías, que son los capítulos del 1 al 39. También Deutero Isaías o el segundo Isaías y el trito Isaías o tercer Isaías. Ah, generalmente nosotros hemos estado eh, bajo la idea de que el libro de Isaías es un solo autor. Sin embargo, dado los estudios que se han hecho, incluso en los propios papiros de Qumran, se han encontrado, bueno, pues como sabemos, ahí se encontró el texto de Isaías más completo que ha existido en toda la historia y que incluso nos muestra que en el año, bueno, perdón, en el siglo II antes de Cristo, ya Isaías estaba como un texto completo. Es decir, ya estaban los 60 y tantos capítulos que tiene. Sin embargo, aún en los propios textos de Qumran se han encontrado diferencias del lenguaje, diferencias de estilo y diferencias en cuestión, vaya, vamos a decirlo así, en el sentido en el que va la carga del contenido. De tal forma que eh, los los eruditos, los que han trabajado en idiomas, lenguas, etcétera, etcétera, pues han llegado a esta conclusión de que no es un solo Isaías, sino que son diferentes Isaías. Para nosotros, hermanos, como santos de los últimos días, es vital esta información, porque el libro de Mormón está cargado de textos de Isaías. Y solamente para mencionar algunos, por ejemplo, decimos que el primer Isaías comprende hasta el capítulo 39. Cuando Nefi cita por primera vez a Isaías, lo hace en el capítulo 20 de, de primer Nefi y cita algo correspondiente a la sección del segundo Isaías, es decir, de algo que fue escrito posteriormente a la salida de Nefi de Jerusalén. Esto nos coloca en un dilema, porque entonces diríamos que efectivamente el libro de Mormón fue solamente extraído o de la imaginación o del plagio de otra obra, pero finalmente que salió de la mente de José Smith y no de un texto antiguo. Ahora bien, hay mucho que necesitamos ordenar para poder tener los pies bien puestos en la tierra, pero al mismo tiempo eh, dar una respuesta concisa, clara, que realmente satisfaga tanto lo que se ha descubierto y que es válido, por supuesto, así como también a aquellas partes que dependen de la fe.
únicamente de la fe. Y entonces, hermanos, primeramente, para poder analizar la clase del día de hoy, les pido que tengan en su mente este pequeño mapita para que ustedes recuerden que había una división del reino. El reino unido de Israel solamente duró el periodo de David y el periodo de Salomón. Después de eso, el reino se divide y tenemos entonces en la parte azul el reino de Israel, en la parte amarilla el reino de Judá. Isaías profetiza mientras todavía existían ambos reinos. Es decir, que a Isaías le tocó vivir y ver de manera presencial cómo el reino del norte o el reino de Israel fue llevado cautivo eh, por manos de los asirios. Esto sucede en el año 721 y aquí les puse una pequeña línea del tiempo. En el año 721, Asiria se lleva cautivo al reino de Israel. Es importante recordar este acontecimiento porque Isaías lo profetiza, pero junto con Isaías hubo otros profetas, como fue el caso del profeta Ageo, como fue el caso de Oseas, que eran contemporáneos a el tiempo de Isaías. Solo que Isaías se encontraba en el territorio de Judá, era parte y miembro de la corte, por lo cual él era un noble, no era un profeta pues campesino, como lo hemos hablado en otras ocasiones, y entonces él fue testigo de muchos acontecimientos desde el propio reinado, pero él vivía en Judá. En el año 600 es cuando Nabucodonosor se lleva cautivos a los que viven en el territorio de Judá, es decir, poquito más de 100 años eh, después. Y esto prácticamente ocurre una generación después de la muerte del profeta Isaías. Se dice que después del año 457, bueno, más bien, en el año 457 se da la orden de reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Oficialmente se inician ya los trabajos de reconstrucción y entonces es a partir de aquí cuando surgen muchos personajes que conocemos, como es el profeta Daniel, como es Esther, Mardoqueo, eh, tenemos también a Esdras, Nehemías, Zorobabel, en fin, varios personajes que ya después hablaremos de ellos, pero en este tiempo es cuando empieza a surgir la preocupación sobre la educación y la enseñanza de las escrituras. Entonces, es en este tiempo, a partir del 457 a.C., cuando surge una institución nueva, que, ojo, en el libro de Mormón también aparece, pero no hay no hay un sustento de cómo llegó el nombre al libro de Mormón. Y me refiero a la institución llamada sinagoga. En el libro de Mormón encontramos que había sinagogas. No obstante, antes del año 457 no existía ni una sola sinagoga en Jerusalén, ni en el territorio de Israel. ¿Por qué? Porque no había enseñanza de las escrituras, solamente había festividades. Hagan de cuenta que eran una vida católica en el cual solamente se acudía a los centros ceremoniales para llevar ofrendas, para venerar
al patrono para poder hacer peticiones especiales, pero nada más. No existía una liturgia en el sentido de que el pueblo fuera participante de ella. No existía algo como una escuela dominical ni una escuela sabática. No había enseñanza del Evangelio. Simplemente era vivir la vida y cumplir con los ritos ceremoniales correspondientes a las fechas festivas. Tan, tan. Eso era todo. Sin embargo, sabemos que en el Reino del Norte se llevaba un registro que nosotros conocemos como las planchas de bronce. En Judá no existía ningún registro, solamente pequeños registros, y por decir pequeños me refiero a que quizá alguien pensó que algo era importante y lo escribió, pero no era de gran valor. Por eso es que constantemente en el libro de Crónicas o en el libro de los Reyes encontramos expresiones como, y todos los hechos del rey fulano lo encontramos en los escritos de, no sé, el profeta Ido. Ese profeta ni siquiera lo tenemos en las escrituras, pero se hacía referencia a que sí existieron eh, escritos de donde se tomaron la información que nosotros tenemos en la Biblia. Pero hermanos, recuerden, es durante el exilio cuando el pueblo empieza a preocuparse por su idioma, por su nación, por su identidad como pueblo, y entonces es cuando empiezan a escribir lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, entre el año 600 y entre el año 457. Pero el registro que nosotros tenemos como Libro de Mormón nos enseña que ellos sí se llevaron unas planchas de bronce, y en esas planchas de bronce estaban los 5 libros que escribió Moisés, más todos los demás registros y algunos incluso adicionales. Entonces, todo parecería que cuando se cita a Isaías, se cita textualmente y de primera fuente. ¿Recuerdan cómo fue que se empezaron a escribir los libros de Génesis, Éxodo, durante el periodo del exilio? ¿Alguien recuerda cómo eh, se empezaron a escribir? Lo hemos comentado algunas veces. Sí, pues era, ¿cómo se dice? Como cuentitos, ¿no? Lo tenían memorizados y ya después de ahí fueron ah, Así es, haciendo escritos más bien, ¿no? Ahí cuando estaban en Babilonia. exacto. Entonces, hermanos, ahora vamos a entender por Hermano, qué. perdón, pero Permítanme, quiero acabo de idea. preguntarle si recuerdo bien, perdón, si recuerdo Eh, bien, no sé si recuerdo bien, pero no sé si recuerdo bien, pero creo que usted nos comentó, yo leí, no sé, que en realidad los babilonios fueron los que empezaron a que esas narraciones no se perdieran, no los hebreos, ujú, no los judíos. es Ellos fueron correcto. los que hicieron eso y todo esto se hacía oralmente. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿Está bien? es correcto, hermana. Recordemos que las primeras escrituras, así como tal, como escrituras sagradas, no eran hebreas, eran sumerias. Entonces, eran textos mucho más antiguos que incluso el propio pueblo de Israel. O sea, ya en la época de Nabucodonosor, eran textos antiguos, imagínense. Entonces, es de estos textos donde surgen los orígenes de nuestra Biblia. De tal forma que
cuando comienza a escribirse este texto llamado Antiguo Testamento, se hace a través de la combinación de la, la tradición oral, es decir, los cuentos que contaban nuestras madres, y también de lo que se encontraba escrito en los textos antiguos o en las sagradas escrituras sumerias. Pero, ¿qué ocurre aquí? Y aquí es donde vamos a empezar con la parte difícil. Nuestra Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero en los textos sumerios, en las sagradas escrituras sumerias, no existe Dios, sino un grupo de seres venidos del cielo, los Elohim. Y entonces, aquí es donde comienza la gran dificultad. Ah, ok. Ah, nuevamente, hermana Alejandra y después hermano Enrique. Hermano, yo leí, bueno, de otras fuentes, la importancia que tiene, por ejemplo, Gilgamesh, o sea, la literatura mesopotámica, y la manera como de alguna forma en esa literatura se testifica del diluvio, por ejemplo, ¿no? De Noé, un ejemplo. Y le quería hacer un comentario. Lo que yo he leído también es referente a que los pueblos antiguos, antes que los mismos hebreos y los hebreos mismos, tenían lo que se llamaban panteones. Los panteones Ajá, era la participación de esos dioses que eran múltiples, o sea, no era un dios. Incluso exacto. ellos elegían al dios que ellos pues, iban a adorar. No, me llamó la atención porque en una clase usted mencionó que Abraham tenía dentro del nuestro Padre Celestial y nuestra Madre, y que Isaac tenía una elección y etcétera. Me llamó mucho la Ujú, atención porque no, bueno, lo que yo entendí, y no sé si entendí bien, es que no había problema porque ellos tuvieran esas elecciones. O sea, no había disputa, ¿no? así es. Y Ujú, posteriormente Yahvé es el que se pone al frente de Israel, ujú, pero como así es. evolución. O sea, Yahvé estaba incluido en ese panteón. Es lo que Es yo he correcto. leído. Así es. Y ahorita vamos a entrar en más detalles sobre eso. Pero es correcto, hermano. Así como lo menciona, es correcto. Adelante, hermano Enrique. Oh, está bien, Juan, es parecida la pregunta, o más bien el comentario que iba a hacer en cuanto a lo que ya mencionó la hermana Alejandra, si había una Ok, sí. mezcolanza y una influencia de parte babilónica dentro de la Biblia, porque algunos sí mencionan eso, ¿no? Que hay varias cosas que la tomaron de allí. Ujú. Y Esa es mi pregunta. gracias, hermano. Y efectivamente, hermanos, no podemos decir que la Biblia es una obra original o que Dios la dictó palabra por palabra. Eso sería catastrófico. Y obviamente, eh, al presentarse las evidencias históricas, o una de dos, o sería tapar el sol con un dedo y decir, no, esas evidencias no existen, son mentira, o decir, pues mi fe se desmorona porque acabo de descubrir que la Biblia no es palabra de Dios, sino una colección de historias. Y entonces, hermanos, por eso es que al principio, en nuestro curso de Perla de Gran Precio, decíamos, nunca hay que olvidar que cuando dice la Escritura, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, podríamos hacerle una especie de paréntesis al final y decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra para Israel. Y entonces, ahora sí, la Biblia va a tener sentido.
porque entonces va a ser una narración del pueblo hebreo, de cómo las cosas se fueron acomodando para su existencia, para que existiera el pueblo hebreo. La idea era que ese pueblo no se extinguiera como había sucedido con el pueblo de las tribus del norte, que se habían dispersado y habían perdido su identidad. Aún así, ellos sabían que había lugares específicos donde el pueblo se reunía, seguían teniendo ciertos rasgos que los hacían recordar quién eran. Pero hay un detalle, y aquí es donde les decía, comienza lo difícil, porque entre el año 721 y entre el año 600 hubo un rey. Este rey, conocido como Josías o también como Ezequías, hizo unas reformas. Entre esas reformas fue el expulsar todas las imágenes, altares y cosas que tuvieran que ver con otro. Parte. Sí, Sonido. Probablemente está hablándonos y cree que estamos hablando, lo estamos escuchando. Vamos a escribirle que no se oye. Hermanos, ¿sí me escuchan? hasta Sí, ahorita, Juan, ya hasta se escucha. Ok, Ahora sí, pero no se escuchaba. sí, cuando el malvado se mete a mi computadora, algo, ok, Ujú. bueno, espero que ya no nos interrumpa. Ah, bien, decía entonces que entre el año 600 y el año 721 eh, surge la figura del rey Ezequías, o también conocido como rey Josías, el cual hace unas reformas, eh, y dentro de esas reformas es quitar todas las imágenes, todos los altares del templo, y en medio de esa limpieza se encuentra con un rollo conocido como el rollo de la ley. Ese rollo solo incluía el texto de Deuteronomio únicamente. Y entonces, con base a lo que encuentra en ese rollo, él hace estas reformas, pero ¿qué creen? Que también empieza a alterar las escrituras. Lo que Ezequías pretendía hacer era eh, devolver a la nación su estado
nacionalismo puro, de decir, nosotros tenemos un Dios único, tenemos una sola ley, tenemos un solo rey, algo parecido a un solo pueblo, una sola iglesia, una sola fe, un bautismo, un solo Dios y un Cristo. Entonces, obviamente, esa idea de el uno solo le llevó a hacer alteraciones a las escrituras. Alteraciones que afortunadamente eh, todavía se notan al leer las escrituras. Pero ahorita no vamos a entrar en ese detalle. Ahorita vamos a preocuparnos por Isaías, porque Isaías, que vivió en el año 721 y vio la caída de este reino, del reino del norte, se preocupó porque efectivamente ah, vio la ruina de esta gran nación. Pero entonces él, aún como profeta y aún como miembro de la corte en el territorio del sur, se le ocurrió la idea de un solo Dios. El problema estuvo en que este pueblo adoró lo que quiso y al hacer eso, entonces pierde su identidad. Y entonces es el profeta Isaías quien introduce la idea de poder ah, quitar a estos dioses y dejar solamente a uno. Pero la idea de dejar solamente a uno no era solamente un capricho de Isaías, había un porqué. Y esa es la parte interesante. El por qué Isaías fue el primer profeta que hacía énfasis en el único Dios. Y entonces encontramos ah, primeramente que para poder llevar a cabo todo esto, necesitaba que existiera un rey que fuera un ungido, es decir, un Mesías, que tuviera la fuerza, el apoyo, no solamente de su pueblo, sino de Jehová, de Yahvé. Y ese rey era Ezequías. Ezequías, cuando el profeta Isaías empezó a profetizar, Ezequías todavía no nacía. De hecho, la profecía que nosotros usamos para hablar acerca de Cristo, en realidad no está hablando de Cristo, está hablando de Ezequías. Y ahorita vamos a ir hacia esas escrituras. No se me vayan a impacientar. Ah, y esta era la señal de cómo entonces vendría un rey que sería llamado Padre Eterno y que sobre él estaría el cetro. Y entonces tendría el apoyo de Yahvé para poder hacer los cambios que él quisiera, porque él era el Mesías, no el Mesías de 600 años después. Pero teniendo en cuenta esto, hermanos, entonces, si y el libro de Isaías acababa en el capítulo 39, es muy probable que él escribiera más al respecto, que él escribiera sobre ese reinado mesiánico, cómo se llevaría a cabo todos estos cambios y por qué se le daría el privilegio a Yahvé por encima de todos los demás dioses del panteón, incluso sobre el propio Padre Eterno. Y entonces, estos textos, hermanos, es muy probable que se hayan perdido, que hayan quedado, ah, vamos a decirlo, así como se perdieron los textos de la ley, pues es muy probable que también se hayan perdido los escritos de Isaías que eran ajenos a lo que había escrito en la corte. Lo que tenemos en el capítulo 1 hasta el capítulo 39
es el Isaías de la corte y se acaba su historia. Pero muy probablemente él escribió otras cosas, cosas que se perdieron y que durante el periodo babilónico se nuevamente se recordaron y dijeron, ah, yo me acuerdo que Isaías dijo esto y dijo aquello. Por eso es que comienza un Isaías diferente, pero sigue la misma línea. No podemos negar que hay una línea que une al Isaías del 39 con el Isaías del 40. A pesar de que cambia el estilo, a pesar de que cambia incluso, deja de hablar en primera persona y empieza a hablar en tercera persona. Entonces, vamos a darnos cuenta de que sí existe una línea que lo conecta y después conecta al tercer Isaías, de tal forma que en realidad se convierte en una sola obra. Y por esa razón es que los judíos lo incluyeron como un solo libro. Es importante, y hermanos, esto lo tenemos que defender por el hecho de que si estamos hablando de un Isaías totalmente ajeno, entonces el libro de Mormón no es palabra de Dios, pero necesitamos entender esa línea, el por qué, en cómo sabemos que el primer Isaías y el segundo Isaías sí están ligados, sí hay una razón de por qué Nefi conocía esos textos, pero vamos paso a pasito, ¿ok? Me quedan 4 minutos. Hermana Alejandra. Hermano, yo le quiero preguntar, bueno, como lo estoy escuchando, me da la impresión de que es como un péndulo. O sea, los judíos, al ser esclavizados por Babilonia, están en una condición extrema. Al regresar y que nuevamente el templo fuera construido, era la desesperación de que su nación se solidificara como nación. Me da la Ujú, impresión de que entonces el hombre empieza a tomar decisiones y empieza a manejar las escrituras a la conveniencia del hombre como nación, como pueblo. Y ahí aparecen los fariseos, los saduceos y todas estas gentes que son el hombre, los humanos. Pero le quiero hacer una pregunta. El monoteísmo como tal no nada más surgió en Jerusalén, porque también fue una experiencia de los egipcios. O sea, los egipcios manejaron ujú. una cosa similar con Ra. Entonces, a mí me llama mucho la atención y quería preguntarle. De hecho, ese también es un temazo gigantesco, porque durante el periodo Hykso, cuando se supone que algunas culturas hebreas estaban metidas en Egipto, es cuando aparece el monoteísmo. Pero una vez que son expulsados los Hyksos, entonces también se expulsa la idea del monoteísmo y vuelve a instaurarse el politeísmo. No obstante, cabe mencionarse que en la figura de Moisés está precisamente el cómo es que él se lleva la idea de un Dios único. Es Moisés quien se sale de Egipto y la idea del Dios único se va con él. Y entonces, cuando se instaura el becerro de oro, vamos a notar que se hace una distinción de pueblos, porque primero le dice Dios, eh, ve y saca a Israel, mi pueblo. Pero cuando se nota el becerro de oro y la adoración que le están dando, el Señor le dice a Moisés, tu pueblo, y entonces, ¿quién es tu pueblo? ¿Cómo es que lo manda a sacar a mi pueblo? Y después dice, tu pueblo ha hecho un becerro de oro y le ha enseñado a Israel que lo adore. Entonces, Moisés era perteneciente a la casta sacerdotal de el Dios único en Egipto. Y obviamente, al ser expulsado, se llevó junto con eso la idea de un Dios único para Egipto. Pero bueno,
lo vamos a ir analizando poco a poquito. Ahorita, lo que sí es importante notar es que en realidad no existía un monoteísmo, era solamente un privilegio que se estaba dando Yahvé, y eso es importante entenderlo. Tampoco es invento del hombre. El monoteísmo es algo que surge porque Yahvé lo reclama, pero vamos a ver por qué, ¿ok? Entonces, permítanme, de una vez cerramos sesión y abrimos la siguiente. Ok, esta es la segunda sesión y me gustaría saber si alguien más tiene preguntas, quejas, chismes, argüendes. Juan, yo un comentario en cuanto a lo que decías de cuando el pueblo empieza, por ejemplo, tienes aquí una línea del tiempo donde muestras, por ejemplo, en el año 457, cuando es la reconstrucción de Jerusalén. Sin embargo, en alguna ocasión nos mencionaste que el pueblo de Israel pues tuvo esa escisión donde perdió su identidad como tal y que le era difícil, ¿no? Nuevamente retomar lo que había aprendido. O sea, el hecho de que solamente había un Dios en Israel por todo lo que había, pues sí, aprendido y adoptado cuando estuvo en Babilonia. De ahí entonces cuando fue la reconstrucción y cuando se hace, y cuando, ahí se me olvidó el nombre, el hijo de Sedequías, ¿cómo se llamaba este? Cuando hace toda esta reconstrucción de que solamente uno y las cosas que él hizo, pues bueno, fue como una verdadera revolución, ¿no? De todo Sí, ahí, porque, o sea, vino a imponer cosas que el pueblo había olvidado, había adoptado otras y que finalmente retomar, y por eso tantas cosas sucedieron en el templo y bueno, una serie de particularidades que no fue fácil, ¿no? Finalmente no fue fácil. Eh, Dices que se cambiaron las escrituras, evidentemente por tantas cosas que había pasado y muchas pues fueron, ¿cómo sería la palabra? Pues abominables, ¿no? A los ojos del Señor. Entonces, esa parte de que ellos tuvieron que escindirse como pueblo, escindirse. Y fue complicado, ¿no? Para esta parte donde dices que Isaías menciona. así es. Solo un detalle. Ah, el rey Josías vivió antes del año 600. Sus reformas se hicieron antes de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, aparecen figuras como Esdras y Nehemías que siguieron esta misma línea, la línea de Josías, de un solo Dios. Eh, y bueno, ellos hicieron todos los cambios necesarios para, eh, para que el pueblo pudiera alcanzar ese nacionalismo. Sin embargo, vamos a ver que ah, vamos a hacer una distinción ahorita entre qué había en las planchas de bronce y qué fue lo que intentó restaurar el rey Josías, para que podamos ver un poquito más. Yo la verdad, para mí fue, cuando yo aprendí esto, fue muy conflictivo porque me sentía como que no estaba parado en un lugar eh, tan firme. Hoy en día, y tras haber entendido mucho mejor lo que enseñó el profeta José Smith, ahora entiendo muchas cosas. Pero ahorita lo vamos a hacer con calmita. Hermana Alejandra. Gracias, hermana. Escuchando a la hermana, me quedé pensando que cuando nació Jesucristo, justo los que reconocieron a Jesucristo fueron los magos de Persia, ¿no? El Oriente. Y es interesante entender, o a mí me hace como ruido pensar que cuando los judíos estaban en Babilonia, estaban tan perdidos como nación
habían perdido su identidad, habían perdido el lazo de relación espiritual con Dios, y eso les hacía presos porque eran ciegos y eran sordos. Entonces los babilonios tenían que recordarles las escrituras y ellos no eran el pueblo escogido. Y si nos damos cuenta, el libro de Mormón hace lo mismo. Y viene el profeta, ay, ¿cómo se llama? El que se subió a la Samuel. barda, no me, ajá, en la manita, y se para a decirles a los nefitas, pues las cosas que se les habían olvidado. Entonces, es como interesante, es como, no sé, a mí me hace ruido en el sentido de que los que tienen el privilegio o tenemos el privilegio de tener el evangelio, es tanta la responsabilidad que primero tenemos que sentir la gratitud de tenerlo para que podamos realmente tener la parte espiritual real. Porque cuando esto se convierte en una nación, o sea, me refiero a los campos materiales, me refiero a que somos la iglesia de Jesucristo y esa historia se repite, porque es la humanidad, son sus necesidades de ego, ¿no? En la tierra. Y eso es lo que no permite que el reino de Dios se establezca como tal, porque nosotros lo forzamos, porque nuestros Así. intereses o nuestros deseos o no sé, lo que pensamos, digo, no quiero decir que los reyes que estuvieron al frente del pueblo no hubieran deseado que el pueblo tuviera, evidentemente la unidad es vital, pero me estoy refiriendo que cuando el hombre pierde la liga con Dios, cuando es sus decisiones, pero de él, no de Dios, entonces todo está perdido. Es mi comentario. Gracias, hermana. Y efectivamente es por el gran orgullo el cual genera miedo, el cual genera temor. Y ahora soy testigo de ello, ¿no? Sé lo que se siente eso. Y nos aleja brutalmente de Dios. Y espero que hayan notado en esta ocasión cómo es que El Salvador le dice al pueblo nefita, ¿dónde está lo que dijo Samuel? Porque yo lo mandé y no veo sus escritos. Efectivamente hubo un desprecio nacional por sus palabras, por ser un tal Lamanita. Seguramente chaparrito, morenito, bajito, nada agraciado, y cómo iba a ser posible que los escritos de un Lamanita estuvieran ahí. Entonces, efectivamente, El Salvador reprende esta omisión y es algo que, si se dan cuenta, si no hubiera sido por El Salvador, no hubieran estado sus escritos y Mormón los hubiera pasado como si no hubieran existido. Entonces, ahí es donde podemos notar cómo sí, aún en el libro de Mormón, la mano del hombre está poderosa y atenta contra las escrituras. Ahora bien, en alguna ocasión ustedes me preguntaban si, si el libro de Mormón se escribió para reforzar a la Biblia, pero ellos tenían las planchas de bronce, pues ¿por qué no mejor sacar las planchas de bronce en lugar de otro texto? Y entonces esto nos lleva a la reflexión. ¿Qué habrá estado escrito en las planchas de bronce que el Señor no permite que todavía se dé a conocer en este tiempo? ¿Por qué no sacar las planchas de bronce de una vez? Y entonces ahora sí, corregir lo que se tenga que corregir. Porque efectivamente la Biblia sería destruida, así, destruida totalmente. ¿Alguien recuerda, así de memoria, cómo comienza Génesis 1:1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así es. Eso es algo que tenemos que memorizar muy bien. Ahora bien,
hemos hablado de que José Smith enseñó que así no debería de comenzar la Biblia. ¿Alguien recuerda cómo debería de comenzar la Biblia en Génesis 1:1? En el principio, el Veíamos cabeza de igual, los dioses. así, así. Ah, a ver, hermano Enrique. En el principio, el cabeza de los dioses, ¿no? Mencionaste que esa es la palabra que, como Elohim, que también tiene su explicación. Ok, muy bien, más o menos, más o menos. En No, lugar de en decir en el principio era el principio, verbo y el verbo era Dios y el Dios estaba por él. Lo que veíamos que Juan había escrito. esa es otra historia, hermana, porque Juan, que está basado en Génesis 1:1, si Génesis 1:1 está mal, entonces Juan 1:1 también está mal. Y entonces José nos dice lo siguiente, que la Biblia debería de empezar diciendo, el principal de los dioses hizo aparecer el plan a los dioses. Nada que ver con Génesis 1:1, nada que ver. Y si Génesis 1:1 está mal, entonces Juan 1:1 también está mal, que efectivamente, eh, como lo habíamos visto, el propio José hace una corrección y nos dice, Génesis y Juan están absolutamente mal. Si empezamos mal, ¿cómo estará el resto? Cuando José hablaba con su rabino, con el cual estaba aprendiendo hebreo, le hizo ver esta observación y le preguntó si la Biblia nos obliga a traducir la palabra Elohim en plural, ¿por qué no se hace así en toda la Biblia? Todas las veces que se menciona Elohim, ¿por qué no se traduce en plural? Y entonces el judío le contesta, su rabino, porque eso echaría a perder la Biblia. Y entonces José dice, entonces admitió que yo tenía razón. ¿Por qué razón? Porque José decía, la Biblia no es del todo la palabra de Dios. Es en realidad el rescate de textos que nos hablan de los dioses. Pero notemos una cosa más, que yo les había dicho, en hebreo el concepto Dios no existe tampoco, de tal forma que Elohim no debería de traducirse como el principal de los dioses, sino el cabeza de los poderosos. Y entonces esos poderosos, ahora sí, encajan con las tablillas sumerias, las sagradas escrituras de Sumeria, en donde se decía que había un grupo de seres que vinieron del cielo y que eran poderosos. Ellos compartieron su ADN con nosotros y entonces de ahí surge un proyecto llamado Adán y un proyecto llamado Eva. Cuando vamos a las escrituras, y vamos a las escrituras, vamos a anotar precisamente este efecto. Ok. Esto lo mandamos para abajo y... Ok, por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 1, y ese quizás es uno de los más recurridos por nosotros como santos de los últimos días. Sin embargo, también lo enseñamos mal, porque hablamos de algo llamado Trinidad.
cuando no existe ese concepto, donde dice, y dijo Elohim, hagamos en plural al hombre a nuestra, plural, imagen conforme a nuestra, plural, semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre las bestias y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen. Pero notemos aquí que de pronto se convierte en singular. Pero si entendemos que Elohim ya está integrado por tres personas, entonces su imagen ya está integrada también a imagen de Elohim, es decir, de estos tres los creó, varón y hembra los creó. Y ahora podemos entender por qué hay varón y hembra, porque Elohim está integrado por el Padre, la Madre y el Hijo. Si, si esto nosotros lo cristianizamos, entonces diríamos, es que es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es un gravísimo error, porque la Trinidad, repito, significa tres en uno. Y entonces estaríamos diciendo que efectivamente es un solo Dios dividido mágicamente en tres, y por eso de pronto habla en plural, pero en realidad es uno. No tiene sentido. Pero cuando entendemos que es un hombre inmortal, poderoso, que le habla a su esposa y a su hijo y le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, entonces tiene sentido, porque hay una madre que le da origen a la mujer. Hay un varón de santidad que le da origen al hombre, pero hay un hijo que le da sentido a la existencia, el cual permite que ese hombre que va a ser creado tenga dominio, pero al mismo tiempo sepa someterse a la voluntad. Y entonces es ahí la razón importante de la existencia del hijo. Este hijo, que es precisamente Yahvé dentro del panteón de los dioses, este Yahvé es aquel que iba a despojarse de toda su gloria, que iba a abandonar el lugar donde estaban todos los dioses, esa gran asamblea. ¿Para qué? Para venir a rescatar a su pueblo, al pueblo que se le había encomendado. Recuerdan que eran 72 hijos y de esos 72 a cada uno se le dio una nación en particular. A Yahvé le tocó Israel, pero algo extraordinario es que Yahvé no solamente iba a ir por su pueblo, sino que él iba a ir aún por más todavía. Eso era algo que el padre ya lo sabía, sin embargo, los otros dioses no lo habían contemplado. Y los otros dioses simplemente se dedicaron a mirar cómo se comportaban los humanos, mientras que el dios Yahvé estaba preparándose y desciende al nivel de los ángeles y trabaja con ellos, visita a los humanos y les sirve a los humanos. ¿Cómo lo sabemos? Cuando visita a Abraham, por ejemplo. Ah, en Génesis, si no me equivoco, es en el 17.
parece que sí. Y se le apareció Jehová, es Génesis 18, dice, y se le apareció Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban frente a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró a tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces, en esta ocasión es cuando Yahvé se presenta con Abraham, come con él, junto con otros 2 ángeles. Y después manda a uno de esos ángeles a que se adelante hacia Sodoma para que se haga la destrucción que se había decretado. Este mismo ángel desciende con Jacob y tiene una lucha con él, una lucha cuerpo a cuerpo. Es decir, Yahvé ya se estaba preparando para descender entre los hombres, para conocer cómo era la vida humana, qué comían, cómo se servían unos a otros, cómo luchaban, etcétera, etcétera, etcétera. Es el ángel que pelea con Gedeón, es el ángel que atiende a la otra, a la concubina de Abraham y la socorre y bendice a Ismael. Entonces, ya que había descendido como ángel, ya que había pasado por ese nivel, entonces ahora se encontraba mucho más listo y más preparado para descender entre los hombres. Y entonces, hermanos, este Dios, o vamos a decirlo así, este poderoso que se encontraba en la asamblea de los dioses, fue quien desciende a la tierra para rescatar a cada uno, ojo, a cada uno de los que se había perdido en el año 721. Y no solamente eso, sino que también tendría la misión de rescatar a los que Nabucodonosor se llevó en el año 600. Pero más interesante todavía, estos dispersos se casaron y se dieron en casamiento con otras naciones, de tal forma que entonces él viene también a rescatar a otras naciones, es decir, a arrebatarle a, a sus hermanos lo que ellos no pusieron, lo que ellos no pudieron salvar, o más bien no quisieron salvar. Y es así como entonces Yahvé reclama la adoración exclusiva. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. Fuera de Él no hay quien salve. Y entonces, por esa razón es que no hay otro nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse. Y ese nombre no es Jesucristo. Ese nombre es Yud-Heh-Vah-Heh, las 4 letras que también se encuentran en el nombre de Yeshua. Si ustedes escriben Yeshua en hebreo, van a darse cuenta de que las mismas 4 letras de Yud-Heh-Vah-Heh, de Yahvé, están en el nombre de Yeshua. Entonces, ese es el nombre por el cual todos seremos levantados de la muerte, rescatados del pecado, y entonces podemos darnos cuenta de la magnitud de la obra que Él hizo y la razón por la que Él reclama la exclusividad, pero no porque exista el monoteísmo no existe,
sino porque Él es el Salvador, Él es el que se despojó de su gloria y le dijo al Padre, Padre, ahora glorifícame con aquella gloria que tuve antes de venir a esta tierra. El Padre es el que lo resucita y le corona dándole un lugar a su diestra. Pero no olvidemos a la mamá, no olvidemos a nuestra madre, que está siempre, siempre, siempre presente. Y es la razón por la cual eh, el pueblo se enoja con Jeremías y lo avientan a la cisterna. Y es la razón por la cual cuando Jeremías es llevado a Egipto, ahí lo matan. ¿Por qué? Porque le dicen, tú nos enseñaste que debemos de adorar solo a Yahvé. Y en lugar de irnos bien, nos fue peor. ¿Y todo por qué? Porque dejamos de adorar a nuestra Madre Celestial. Y entonces ahí es donde matan al profeta Jeremías. Ah, hermana Alejandra y después hermano Enrique. Ay, hermano, hay muchas cosas en mi cabeza y quería decirle unas y ahorita le quiero decir otras. Este, a ver, Una nada más. yo comprendo, lo que yo alcanzo a entender es que el mundo tiene un verdadero problema con respecto a la Trinidad y es interesante observar cómo eso también se transmina entre nosotros. O sea, no hay una claridad con referente a esto que usted está diciendo, de la Madre Celestial, literal. Y de alguna forma, yo también pensé en los mandamientos, porque los primeros 4 mandamientos hablan sobre Dios. Y yo puedo comprender con, bueno, no sé si comprendo bien, pero lo que alcanzo a entender es que es entendible que Yahvé defendiera a su pueblo y fuera tan radical. Y máxime en el periodo de tiempo que se estaban formando como nación. Tenía que desafiar a todo alrededor. Y le quiero hacer una pregunta. Usted habló de los 72 hijos de Dios, bueno, no vamos a decir la palabra Dios, de ¿cómo dijo? Ajá. Del poderoso. Y mi pregunta es esta. Yahvé recibió a Israel y la misión de él, que está por encima de todos, era que a través de Israel él pudiera salvar a la humanidad, porque es el despliegue del plan de salvación. Pero mi pregunta es, sus 72 hijos recibieron naciones en la tierra. Esos 72 hijos son el resultado de todos los dioses que nos han rodeado en la humanidad. Y finalmente, entre lo mítico, entre nuestra ignorancia, nuestra humanidad tan humana y nuestra querer saber, querer tener la razón, las naciones han luchado por defender un Dios, cuando lo que están defendiendo es su soberbia. Mi pregunta es si esos dioses, esos poderosos que también pertenecen a ese grupo, tenían responsabilidades con otros pueblos. Así es. Sí las tenían, hermana. Y desafortunadamente ni siquiera cumplían, perdón, con esas cualidades que ellos tenían, o con esos dones que les pertenecían. De tal forma que gradualmente muchos fueron convirtiéndose precisamente al Dios Yahvé, porque era el único que estaba respaldando a su pueblo. Y en ocasiones, y eso sí es algo que hay que notar, es el hecho de que las tribus del norte sí tenían una adoración al Padre Celestial, a la Madre y al Hijo.
ellos sí la conocían. De tal forma que si nos preguntáramos entonces qué había en esas escrituras, había una descripción de la adoración al Padre, a la Madre y al Hijo. Pero desgraciadamente, si eso fuera revelado en este momento, destruiría la fe de muchísima gente, de multitudes quedarían fuera del plan de salvación debido a que se les destruye su fe por este descubrimiento, vamos a decirlo así, si salieran esas planchas de bronce. Entonces, sí, ellos dejaron de cumplir con sus pueblos y en la medida en que ellos no cumplieron, entonces Yahvé los fue absorbiendo. Y por esa razón es que vino esa razón de exclusividad. Hermano Enrique y después Hermano, hermano Sonia. perdón, un comentario nada más, hermano, Muy pero brevísimo, hermana. Brevísimo. finalmente, perdón, pues sí, pero finalmente el mundo pagano tiene trinidades, o sea, se manifiesta la Trinidad con las características de hombre, mujer, hijo, en el Ah, mundo pagano. sí. Bueno, es que es pagano para nosotros, los cristianos. Bueno, para todos los que son adoradores de un solo Dios, decimos, ellos son paganos, ellos son idólatras. Ok. No obstante, más allá de la existencia de una Trinidad, ojo, el concepto Trinidad, más allá del concepto Trinidad, es el hecho de que estaban adorando mal, porque no es lo mismo adorar un Dios con tres caras a adorar a tres dioses diferentes, uno en su respectivo trono. Eso es abismal. Entonces, a ese es el error que cometen las naciones, de creer en la Trinidad. Ahora sí, hermano Enrique y después hermana Sonia. Juan, cuando mencionas que Yahvé, Jehová, tiene contacto con los humanos y das varios ejemplos, la escritura a veces, no a veces lo menciona como el ángel del Señor. Entonces, Ujú. lo que entiendo es que cuando vea yo el ángel del Señor, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Exactamente. Ok, esa es una. La otra, mencionas que a Agar se le apareció también el Señor Jesucristo, pero la escritura dice que fue Gabriel. Cuando están ya huyendo, ya cuando ya es grande Ismael, van huyendo y aparece el ángel del Señor. Y ahí es cuando lo bendice. Porque la Ok, primera es cuando todavía está embarazada. ok, ok. Y ahí sí es Gabriel. Ajá. Ah, caray, vio dos esta mujer. Muy bien, gracias. Sí, Ismael es privilegiado, ¿eh? Sí. Hermana Sonia. Juan, mencionaste que, por ejemplo, cuando ellos adoraban a la Madre Celestial, pero bueno, es una duda, ¿no? Propiamente, así como Madre Celestial apareció en las Escrituras, o era la adoración a este árbol de la vida que es la semejanza que representaba a la Madre Celestial. Eh, yo tengo esa idea de que propiamente no tenían como, por ejemplo, el Padre, el Hijo, sino que era esta como una adoración de un Dios adicional, que era este árbol. Y recuérdame, ¿cómo se llamaba el hijo de Sedequías, el que te digo que, bueno, para mí, de acuerdo, a lo mejor estoy mal. Am, Es Josías. Josías, ese. Sí, perdón, Ajá. gracias. Cuando hace todas estas cosas, dice, no, 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 se quita y derriba en el templo las cosas porque lo consideraba algo pagano. Entonces, por esa razón, yo a lo mejor así lo entiendo, por esa razón, quitó todo esto, esta adoración a la Madre Celestial, porque era como la adoración a este árbol de vida que no era propiamente la Madre Celestial. Y por eso es que en muchas cosas, digo, no sé, fue así, no fue así, o era propiamente lo que
como tú decías, eh, quitan esta oración porque decía, bueno, quiero saber, a lo mejor no lo voy a hacer, pero yo tengo esa idea, ¿no? De que era, o sea, era un árbol, no a la Madre Celestial. Osías, como le quitó y dijo, no, fuera todo esto. Sí, de hecho, el concepto Padre Celestial, Madre Celestial, es moderno, entre comillas, porque es nuestro Señor Jesucristo quien nos dice que nos enseña a llamarlo Padre que estás en los cielos o Padre Celestial. Sin embargo, el concepto así como Madre Celestial, no era así, sino que era a través de su nombre. Su nombre era Acera o Astarte. Y dependiendo de la región, a veces decían que era esposa de Yahvé o a veces decían que era esposa de eh, el dios El, que es el Padre Celestial. Entonces, ahí sí, obviamente, el hecho de que no siguieran una escritura como tal, por eso es importante, fue importante mencionar que no existían escrituras para ellos. Entonces, eso alteraba muchas veces eh, realmente la condición de la madre. A veces era esposa de Yahvé, a veces era esposa de él. Y entonces eso lo complicaba. Obviamente vino una apostasía también, lo cual hizo que el pueblo desvirtuara las ordenanzas, quebrantaron el convenio y entonces al desviar las ordenanzas, vino una degeneración entre el pueblo de las tierras del norte. Eso es lo que trajo su caída. No la adoración a el Padre, la Madre y el Hijo, e incluso a Marduk, a Baal, que eran hermanos de Yahvé. Eso no fue el problema. El problema es que cambiaron las ordenanzas y entonces empezaron a degenerar en la incredulidad, cosa que también sucede en el libro de Mormón. Cuando Nefi ve el árbol de la vida, pues está hablando de la madre y ve que de ella hay un fruto y ese fruto es deleitable. Es la cera de Nefi. Es cómo ve Nefi o cómo nos explica Nefi eh, el papel de la madre celestial. Y a final de cuentas, hoy en día en el cristianismo, vemos a la madre celestial en el Espíritu Santo como intercesor. Entonces, en cierta manera, los católicos sí tienen una adoración un poco más correcta, porque el único defecto que tienen es que dicen que es María y que María es Madre de Dios. Ese es el error. Pero fuera de eso, el Espíritu Santo es ay, se me fue la palabra, paráclito, es decir, un intercesor. También el Espíritu Santo intercede por nosotros por la sabiduría que tiene. Entonces tenemos abogado y además una madre que está intercediendo por nosotros. Y eso no Juan, es cualquier cosa. si ahora nosotros dijéramos, estamos adorando, como, sí, tienes toda la razón, se hablaba de Astarte y la otra, Ajá. si nosotros ahora dijéramos, tenemos que adorar a Astarte, sería una abominación, ¿no? Precisamente. Sonaría. Sonaría, exacto, sonaría como una abominación, pero en realidad es ella, y ella es la que siempre ha estado, y sí, eso de que quitarlo, o sea, ¿cómo? Por eso es que como que tenemos perdida, ¿no? Ahí esa partecita, y ha sido motivo de confusión, de que estamos fuera, ¿no? Decir, pero sí, Ajá. efectivamente es así la palabra de Astarte, sí. Hermana Sonia, no sé si quiere agregar algo más. No, hasta ahí, y perdón por extender, todo es correcto, gracias, No, bueno. al contrario, hermana, muchas gracias. Efectivamente, hermanos, cuando yo, eh, si no me equivoco, hace unos 4 años, hablaba de acera,
hablaba como una abominación, el hecho de tener que adorar a la diosa, a la reina del cielo. Y hermanos, el, el paso del tiempo, el estudio de las escrituras me hace rectificar y me hace entender que efectivamente hay una madre en los cielos, que no existen los padres solos, como dice el himno, y que efectivamente no puede haber hijo sin madre. Entonces, rectifico lo que hace 4 años aproximadamente enseñaba, ¿no? Ahora entiendo mucho mejor el papel de Yahvé en el plan de salvación, de poder ver cómo es que reclama la exclusividad, porque ciertamente aprendió cómo someterse incluso a los humanos. ¿Y qué Dios ha hecho eso? ¿Qué poderoso estaría dispuesto a ser humillado por su creación? Entonces, obviamente, a Él les sean dados todos los honores porque ciertamente los merece. Hermano Enrique. Te felicito por decir eso. De hace 4 años decías algo diferente, nada más. Espero estar juntos dentro de 4 años y no decir que no era esto. Así. Pues algo que sabemos y que a mí me ha dado la confianza de poder decir esto, enseñarlo, incluso con regocijo, es las palabras de José, al poder entender que Dios es un hombre de santidad. El concepto Dios es más mitológico. Ah, el hecho de que haya un Padre en los cielos, pues nos hace entender que efectivamente hay una madre. En su momento el Señor va a revelar todo y lo hará de manera gradual, línea sobre línea, precepto sobre precepto, pero esto que hemos visto en esta ocasión, hermanos, es para entender a Isaías, para entender el por qué está dividido en 3 secciones, porque Isaías primeramente comienza como cualquiera de nosotros, pensando en que hay un único Dios y que debería de existir esa exclusividad y por lo tanto un solo pueblo. No puede haber muchos pueblos de Dios, solamente uno. Pero Isaías también comprendió que ese Dios descendería y que sería mucho más elevado que el propio Ezequías. Perdón, yo les debo esa escritura también, y ahorita vamos a verla. Eh, Dice hermano Lorita, pues también en el himno que habla que tenemos una Madre Celestial, así es. Y ojalá que pronto el Señor nos pueda dar más conocimiento respecto a la Madre, aunque ahí está, les aseguro que ahí está en las Escrituras. Ah, pero bueno, yo les iba a compartir eh, algunas Escrituras. Primeramente, eh, ¿qué fue lo que decía la gente al profeta Jeremías? Jeremías 44 dice, la palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová, no la escucharemos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra propia boca, para quemar incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros jefes, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén.
pues fuimos saciados de pan y estuvimos bien y no vimos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta de todo, y por la espada y por el hambre somos consumidos. Y cuando quemamos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras, hablan las mujeres, nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin el consentimiento de nuestros maridos? Es decir, hombres y mujeres estaban de acuerdo en la adoración de la madre. Y dice, y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo le había respondido esto diciendo, Jeremías pues está a favor eh, de adoración exclusiva a Yahvé. ¿Cuál es el problema que hubo aquí? Que se fueron a los extremos. Ellos se querían seguir con la adoración, pero una adoración ya tergiversada, un convenio que había sido roto y ordenanzas transformadas. Entonces, ese era el problema. Por otra parte, Jeremías está enseñando de que solamente a Yahvé, nada más que a él. Sí, está bien, pero ¿por qué solamente a Yahvé? Ese fue el problema, que simplemente les quiso forzar la adoración del único Dios. Entonces, ahí es donde Jeremías se enfrentó a este problema. Ah, dice la hermana ahorita, lo que pasa, a la humanidad no está preparada para que el poderoso, de que el poderoso tuvo esposa, por supuesto. Y así como Jesucristo ya no es algo que fue parte del plan de la familia, pero no quieren aceptar. Exacto. Hay ¿cómo se puede decir? Está desvirtuado el pensamiento humano de tal forma que se llega a pensar, e incluso las escrituras fueron cambiadas con esa intención, de que una mujer que da a luz es sucia, ya no es pura, está contaminada. Y entonces se decía que tenían que dejarla 7 días, bañándose continuamente para que pudiera ser readmitida en la comunidad. Eso no está en la mente de Dios. Por el contrario, en su origen, la madre era la principal venerada, porque ella era la sustentadora de vida. Y en el patriarcado que se vivía en los días de Adán, la madre se quedaba en casa como objeto de culto. Era así como que nada le pase a ella. Y entonces el hombre tenía que ir a cazar, a recolectar. Pero cuando vino ya la modificación de la economía en la humanidad, es cuando entonces la mujer pasó a ser el medio de cómo sostener ah, a la comunidad, ¿no? Es decir, que fuera solamente un medio para que sigan existiendo humanos. En Roma se puso peor todavía la situación, ¿no? En Grecia, que ni se diga, pero todo esto fue por causa del hombre, no por causa de Dios, no era la doctrina original. Ahora bien, en Jeremías, perdón, en Isaías, y voy a usar el capítulo eh, que usa Nefi, que es Isaías 48. Ese es el primer pasaje de Isaías que utiliza Nefi.
que corresponde al Isaías posterior, al segundo Isaías. Y dice, escuchad y oíd, oh casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, y habéis salido de las aguas de Judá, o sea, de las aguas del bautismo, los que juráis por el nombre del Señor, y hacéis mención del Dios de Israel, mas no juráis ni en verdad ni en rectitud. Entonces, el reclamo no tiene que ver con la exclusividad, como podemos verlo en este versículo, sino tiene que ver con la falsedad, con la hipocresía con la que se están haciendo las cosas. Y no obstante que de la ciudad santa os hacéis nombrar, no os apoyáis en el Dios de Israel, que es el Señor de los ejércitos. Sí, el Señor de los ejércitos es su nombre. He aquí, yo he declarado cosas anteriores desde el principio, y salieron de mi boca, y las mostré, de improviso las mostré. Y lo hice porque sabía que eres obstinado, y tendón de hierro es tu cerviz, y tu frente de bronce. Y te las he declarado aún desde el principio, antes de que sucedieran te las manifesté, y las manifesté por temor de que dijeses, mi ídolo las hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Vemos entonces cuál era su enojo. Imagínense que él está diciendo, yo a través de ti, pueblo de Israel, voy a traer a todas las naciones y seré bendición para cada uno de ellos, para todas sus familias. Pero resulta que ese éxito se lo están atribuyendo a otro. Pues era lógico que sintiera ese celo. Lo viste y lo oíste todo, y no queréis anunciarlo, y que desde entonces te he mostrado cosas nuevas. Sí, cosas ocultas que no sabías. Ahora son creadas y no desde el principio, ni aún antes del día en que oíste que te fueron declaradas, para que no dijeras, he aquí, yo las sabía. Si tú, perdón, sí, y tú no oíste ni supiste. Sí, no se abrió desde entonces tu oído, pues sabía que serías muy desleal y fuiste llamado transgresor desde el vientre. No obstante, por causa de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía me contendré para no talarte. He aquí, te he purificado, te he escogido en el horno de la aflicción. Por mí, sí, por mi propia causa lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro, con justa razón. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, pues yo mismo, ojo, yo mismo soy, yo el primero, y yo el postrero también. Mi mano fundó también la tierra, y mi diestra extendió los cielos, los llamó y se presentan juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd, ¿quién entre ellos? ¿Y quiénes son ellos? Ahí podríamos preguntarnos, ¿no? Juntaos, juntaos todos vosotros y oíd, ¿quién entre ellos les ha anunciado estas cosas? Evidentemente está hablando de sus hermanos. El Señor lo amó, sí, y cumplirá su palabra que por ellos ha declarado, y ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo caerá sobre los caldeos. También dice el Señor, yo, el Señor, he hablado, sí, lo llamé a declarar y lo traje, y él hará, perdón, y él hará próspero su camino. Alegraos a mí, perdón, allegaos a mí. No he hablado en secreto desde el principio. Desde el momento en que se declaró, yo he hablado, y el Señor Dios me ha enviado y su Espíritu. Y así dice el Señor, Redentor tuyo,
el Santo de Israel. Yo lo he enviado, el Señor tu Dios, que te enseña provechosamente, que te guía por la vía de los que debes andar, Él lo ha hecho. Oh, si hubieras escuchado mis mandamientos, habría sido entonces tu paz como un río y tu rectitud como las ondas del mar, y como la arena, tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granitos de ella. Su nombre no habría sido cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, declarad con voz de cantos, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió el Señor a Jacob, su siervo. Y no tuvieron sed, los llevó por los desiertos, les hizo brotar aguas de la roca, hendió la peña y salieron las aguas, y a pesar de haber hecho todo esto, y más, no hay paz para los inicuos, dice el Señor. Si notamos, hermanos, en la forma en la que se expresa, está haciendo un reproche de todo lo que él ha hecho y de todo lo que aún vendrá, y aún así son, o somos más bien, pueblo rebelde, pueblo de dura cerviz, dice, con frente de bronce, ¿no? Tontísimos, necios. Ah, y dice, y a pesar de yo haber hecho todas estas cosas, no hay paz para ustedes, mi pueblo. ¿Por qué? Porque somos inicuos, porque no, no nos sometemos, no reconocemos y no somos honrados con nosotros mismos. Ese es el reclamo. Pero, ¿por qué hace este reclamo? Porque nos da la esperanza de salir de Babilonia. Esto, hermanos, seguramente lo vio Isaías, mas lo que tenemos en la Biblia fue algo que se rescató. Lo que tiene Nefi es a, a puño y letra de lo que alguien más escribió de Isaías. Ojo, no es el puño y letra de Isaías, es posiblemente su secretario, posiblemente algún escriba, pero aquí ya es otra forma, otra línea diferente a la del primer Isaías. En el primer Isaías se nos habla de venid y reunámonos en el monte del Señor. En el segundo Isaías es salgan de Babilonia y traigan todas sus riquezas porque los reyes los llevarán en sus hombros. Y en el tercer Isaías nos dice que el templo estará abierto incluso para los eunucos, cosa que era una abominación en el primer Isaías. Y entonces vemos cómo gradualmente el Señor fue dando línea sobre línea, precepto sobre precepto. Yo aseguro que el libro de Isaías ya estaba escrito al momento de que Nefi salió. No obstante, se perdieron algunas partes y fueron rescatadas posteriormente. Pero no todo el libro de Isaías fue escrito por su puño y letra. Y entonces, hermanos, teniendo esto en cuenta, podemos tener mayor certeza de que lo que se cita en el libro de Mormón del segundo Isaías es verdad, es algo que el primer Isaías dijo, sí, que así se escriba. Ojalá, hermanos, que el Señor pudiera respaldar de alguna manera las cosas que les he declarado en esta ocasión. Lo único que puedo decirles, hermanos, es que el Señor me ha puesto a prueba, como
como no tienen idea. Y yo creo que no estaba todavía en condiciones de enseñar esto hace algunos meses, y no porque ahora sea más digno, hermanos, sino porque he pagado el precio de enseñar estas cosas. He pagado el precio de tener un testimonio de que Isaías, el libro completo, realmente estuvo en las manos de Nefi. He pagado el precio de poder saber que lo que se escribió en el libro de Mormón tiene el respaldo del Señor. Lo sé y deseo que ustedes puedan tener esa misma certeza, hermanos, a pesar de las supuestas evidencias, que tampoco quiero descartarlas como algo que sea falso o vano. El Señor hace que estas cosas ocurran porque ciertamente está llegando el momento en que se restaure nuevamente el conocimiento de la familia celestial, que podamos saber que esa es la verdadera presidencia y que por encima de todo, Dios siempre ha amado y se ha deleitado en su esposa, en realmente saber que hay una madre en los cielos que aboga por nosotros y un hijo que nos dice, te entiendo, pero sé perfecto, como yo y mi padre que somos perfectos. Nos dice hermana Lolita, hermano, así como nos dice que el padre y la madre y el hijo crearon todo, me imagino que por eso nosotras somos copartícipes para tener hijos, tener vida dentro de nosotras por la participación de nuestra madre en la creación. Así es, hermana. Y solamente como anécdota, les cuento que en aquella época las imágenes de acera eran colocadas en las puertas de la ciudad, en las entradas. ¿Por qué? Porque antes de salir de la ciudad para hacer un viaje o para ir a la guerra, todos tenían que pasar con su madre para pedirle su bendición. Y recuerdo mucho las imágenes de películas donde nuestras madres mexicanas tienen ese hábito de pararse en la puerta y decirle al hijo que Dios te acompañe, que Dios te cuide. Hermanas, nunca dejen ir a sus hijos sin una bendición. Bendíganles y háganles saber el gran amor que tienen por sus hijos. Aunque sean rebeldes y aunque sean obstinados, acérquense siempre antes de que salgan y díganles lo mucho que les aman y denles su bendición. Ah, y ya por último, hermanos, una de las cosas que eh, he aprendido también es que la Madre Celestial escudriña todo, nuestra mente, la profundidad de nuestros sentimientos, así como también aún lo profundo de Dios. Si tiene esa capacidad, hermanos, entonces podemos saber que no hay nada que podamos ocultarle ni al Padre, ni a la Madre, ni al Hijo. Nos entienden, saben por lo que estamos pasando, podemos confiar en ellos. Ah, ojalá que tengamos el valor para sincerarnos con ellos y pedir el socorro en el momento oportuno. Sé que en verdad llega ese socorro y comparto estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos. Bueno, espero que
les haya podido servir esta lección para comprender un poquito más a Isaías, poder entender que su enseñanza siempre va a ser gradual, a pesar de que el libro de Mormón nos va a llevar un poquito adelante, un poquito atrás. Aún así, si leemos de corrido, es gradual. Cada vez se va ampliando más. Empieza por el pueblo y termina con las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque ese es el plan. Así es como iba a obrar el Dios de Israel. Primero con Israel, después con la dispersión, y el mismo que las dispersó, las vendría a recoger personalmente. Entonces, no nos jactemos mucho de que somos la iglesia restaurada y de que somos los que traemos a Israel, porque en realidad son solamente intentos de traer a Israel. Quien verdaderamente las va a traer, quien va a traer a sus ovejas, es Él mismo. Él las esparció y Él las va a llamar porque ellas van a reconocer su voz. Y con esto ahora sí, concluyo, hermanos. Cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, con confianza, ya saben, pueden mandarme un mensajito. Y el día sábado, vamos a amarrar todavía un poquito más esta idea con el libro de Mormón, porque vamos a ver la conclusión de qué tiene que ver la Santa Cena con el libro de Mormón. Y con eso terminaremos esa sección. No sé si alguien quiera preguntar, comentar, quejarse, dar chisme. Ok, hermanos, vamos a terminar, ¿vale? Con una oración, para que ya se puedan dormir. Y agradezco mucho su asistencia en esta ocasión. Hermana Mari Carmen, ¿usted podría ayudarnos con la oración? Gracias, buenas noches, gracias. Mari Carmen, Bendito Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que derramas en cada uno de nosotros, por permitirnos seguir aprendiendo, porque nos das los medios, la información, el internet, todos los recursos para poder seguir aprendiendo tu palabra. Gracias porque nuestro hermano Juan Carlos, pues no lo puede ir compartiendo en base a todos sus desafíos. Estamos muy agradecidas porque le das fuerza y valor, iluminación, inteligencia y todo lo que tú sabes que él necesita para poder seguir adelante en este mundo, al igual que a cada uno de nosotros, Señor, iluminándonos y dándonos fuerzas para seguir adelante. Te agradecemos por las familias y te pedimos que en esta noche podamos estar todos reunidos en paz y que siempre estemos protegidos por ti, Señor, para que podamos ver mañana nuevamente. Que sigas bendiciendo mucho al hermano Juan Carlos, para que él pueda seguir adelante. Bendícelo en todas sus áreas en relación a su vida familiar, económica, espiritual, al igual que a cada uno de nosotros, Señor, y al igual que a nuestras familias y a todo el mundo. Y esto te lo pedimos, Señor, humildemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas Muchas gracias, Juan gracias. Carlos, por tu clase. Muchas Buenas gracias, noches. hermano. Que Cuídense descanses, mucho. ¿eh? Gracias, cenen rico y a dormir. Pues ojalá, así. Gracias.